Hola chicos, en esta ocasión voy a mostrarles cómo referenciar sus documentos, sus trabajos, realizar las fichas bibliográficas o armar las referencias bibliográficas. He visto que les cuesta trabajo, entonces espero que esta presentación les ayude. La referencia bibliográfica es un conjunto de elementos que detallan o identifican la fuente de donde estás extrayendo información para hacer alguna investigación. Estas referencias contienen elementos esenciales y complementarios. Aquí los vamos a ver cuáles son. Contiene una estructura básica, una estructura general que responde a las siguientes preguntas. ¿Quién nos está dando esa información? ¿Cuándo nos dio esa información? ¿Qué información es? ¿Y dónde la podemos encontrar? El quién es el autor, ¿sale? Entonces, todos nuestros documentos que consultemos, videos, etcétera, nuestras fuentes de información debemos decir quién es el autor, cuándo está dando esa información, qué es el título del documento o video que estemos consultando y dónde podemos encontrarlo. Estas es las preguntas básicas que debe de responder la referencia bibliográfica que escribamos. Puede variar según el tipo de fuente de información. Por ejemplo, si estamos haciendo una investigación y la información la obtuvimos de un libro físico que tenemos en casa, nuestro libro de texto, uno de la biblioteca, entonces vamos a escribir de la manera siguiente la referencia. Escribimos el apellido e iniciales del nombre. Aquí aparece Hasian, es el apellido y la inicial de su nombre es S. Luego el año de publicación entre paréntesis, aquí aparece 2004. Luego el título del libro en itálica o negritas, aquí aparece el título es Física y Metafísica en el espacio y el tiempo, o la filosofía en el laboratorio. Después debemos especificar en qué ciudad y país se publicó. Aquí nos dice que en México, Distrito Federal, país México. Y la editorial. ¿Quién edita este libro? El Fondo Nacional de Cultura Económica. Ese es el ejemplo para referenciar libros. Pero a veces pues nos cuesta trabajo localizar esos datos en los libros, por eso aquí te voy a decir más o menos dónde los puedes encontrar. El título del libro, por ejemplo, podemos encontrarlo en la portada y lleva por lo regular pues las letras más grandes. Abajo del título aparece el nombre del autor. Después la editorial aparece en esta parte de abajo, también la podemos encontrar en el lomo o en la contraportada del libro. Otro dato que necesitamos es el año de publicación. Si nosotros abrimos el libro, en las primeras páginas encontramos esta información y aquí, por ejemplo, en esta parte encontramos que el año de publicación de este libro es 2020. Aquí arribita también lo podemos encontrar. Otro dato que necesitamos es el país y ciudad de publicación. También en esta parte nos dice que se publicó en la Ciudad de México, país México. ¿Sale? Por lo regular en esta parte, la mayoría de los libros, no todos, pero la mayoría trae una ficha bibliográfica donde ya tenemos pues la mayoría de los elementos para elaborar nuestra referencia. Aquí hay algunos, si lo podemos ver, se repite el nombre del autor, el nombre del libro, el país, la editorial, el año de publicación, etcétera. Entonces, así es como podemos localizar los datos para nuestra referencia en los libros. Pero, ¿qué tal si nosotros consultamos un documento digital? Nos fuimos a internet y ahí estuvimos haciendo nuestra búsqueda. ¿Cómo vamos a referenciar esa información? De la siguiente manera. Siempre decir quién es el que proporciona esa información, quién es el autor, apellidos e inicial del nombre. Por ejemplo, aquí
El apellido es de Jesús Domínguez y la inicial del nombre es J. Fecha de publicación, entre paréntesis, ¿sale? Cuando publicó ese libro, ese documento. El título del documento, se llama La autonomía administrativa en Puerto Rico. La fecha de consulta, que podemos poner así, consultado el 28 de enero de 2021, o también con la frase recuperado el día 28 de enero de 2021 y escribimos la dirección electrónica, como viene en la página, ¿sale? También localizar estos datos a veces es difícil, por lo cual te voy a mostrar un ejemplo. Esta es una página de internet, me metí al buscador, tecleé la historia del automóvil y decidí consultar esta página, me metí, la abrí, le di clic y me convenció esa información, pero ¿cómo voy a decirle a la maestra de dónde obtuve los datos? Ah, bueno, acuérdate que tenemos que decir quién es el autor y eso aparece en el encabezado de la página. Por ejemplo, aquí te muestro que estaba aquí en pequeñito, aquí ya esta parte donde viene el dato del autor y la fecha, lo hice un poquito más grande que aparece aquí y te muestro que este es el dato del autor. En este caso, nosotros tendríamos que poner el apellido González, J, punto, ¿sale? Porque es el apellido y la inicial del nombre. Así es como iría esta referencia. Después debemos anotar la fecha de publicación, ¿sí? Y aquí aparece, 18 de septiembre del 2020. Otro dato que nos pide la referencia es que anotemos el título del documento. Este se llama Inventos que cambiaron la historia del automóvil. También lo localizamos pues en la primera parte de la página que estamos explorando. La dirección electrónica o URL que se le llama aparece en esta parte hasta arriba. En esta parte aparece toda la dirección electrónica, la copiamos y la pegamos en nuestra referencia bibliográfica. Y aquí aparece nuestra fecha de consulta. Aquí, por ejemplo, dice 27 de enero de 2021. La fecha de consulta, pues, es el día en que tú estás trabajando, ¿sale? Aquí te lo dice el teléfono, te lo dice la computadora, en qué fecha estás consultando este documento. Si, por ejemplo, decidiste ver un video de YouTube donde la información que presentan, pues sientes que es importante, entonces viste el video, tomaste algunas notas, eh, porque piensas que esa información, pues es adecuada, es oportuna, pertinente. Entonces, ¿cómo referenciarlo? Vamos a decir siempre quién es el que hizo esta información, el autor o usuario de YouTube en este caso. Aquí, por ejemplo, ponemos el apellido, otra vez empezando con el apellido, coma, y la inicial del nombre, ¿sale? Aquí el usuario es Markup Solón, por eso se pone así. Luego anotamos la fecha de publicación siempre. ¿Cuándo nos está dando esta información? Ok, 2011, septiembre 9. También vamos a anotar qué información nos está dando. Título del video. En este caso, este es, ¿sí? El fantasma real de la chica. Y aquí, por ejemplo, vamos a agregar la leyenda archivo de video entre corchetes. Este que parece un paréntesis cuadradito se llama corchetes. Entonces esa leyenda se pone en la referencia bibliográfica y enseguida la dirección o URL del video, ¿sale? Igual con la leyenda recuperado de y ponemos aquí la dirección. ¿Y cómo lo encuentro estos datos en un ejemplo real, maestro? Así nos aparece la pantalla cuando hacemos una búsqueda de YouTube.
Entonces, los datos que nos está pidiendo, acuérdense primero, bueno, ¿quién es esa persona que te está proporcionando esta información? El autor o usuario de YouTube. Y aquí aparece, ¿sale? En esta parte de los videos aparece el usuario o el autor. La fecha en que publicó esta información aparece arribita, abajo de el título del video, ¿sale? Que también es un dato para nuestra referencia. Y el último dato que nos solicitan es de que les demos dónde localizar esa información en esta dirección electrónica. Y copiamos toda esta dirección que aparece en la parte de hasta arriba. Bueno, cuando estamos tratando de armar nuestras referencias bibliográficas, podemos encontrarnos con algunos problemas. Hay muchos, pero algunos de los más comunes son estos tres que les voy a mostrar y les voy a enseñar la solución. Por ejemplo, si estamos en una búsqueda por internet y el documento que estoy consultando, ¿qué es lo que puedo hacer? Sustituye el título por el autor. Aquí te pongo un ejemplo. El título del documento es la autonomía administrativa en Puerto Rico y eso va a ir en lugar del autor. Después, los otros datos normales que contienen nuestra referencia, como la fecha de publicación, la fecha en que consultamos el documento y la dirección electrónica de donde la obtuvimos. Otro problema que se puede presentar es que el documento no contenga una fecha. Entonces, ¿qué puedo hacer? Bueno, escribirás las letras S.F. que significa sin fecha. Aquí te muestro un ejemplo. Debemos escribir quién está dando esa información, el autor. Entonces, de Jesús Domínguez es el apellido, coma, la inicial de su nombre, y después iría la fecha, pero como no la localizamos, ponemos S.F. que significa sin fecha. Y luego los demás datos que ya hemos analizado, el nombre del documento, cuando lo consultamos y de dónde lo obtuvimos, la dirección electrónica. En el caso de los libros, muchas veces hay libros que los escriben muchas personas. Si tiene más de un autor, ¿qué puedo hacer, maestra? Ok, vas a escribir apellido y la inicial del nombre de todos los autores que encuentres hasta 20 autores, ¿sale? Si tiene 2, 4, 10, 19 o 20, hasta 20 autores, tienes que escribirlo así. Nieto, A, punto, Vera, A, Sojo, A, Ríos, A, etc. Los apellidos y la inicial de sus nombres hasta que cubras todos los autores, luego los demás datos que ya conoces, el año de publicación, el título del libro, la ciudad, el país donde se editó y quién lo editó. Por ejemplo, en este caso es el Banco de la República. Bueno, deseo que esta información te sirva. Te pido que la repases las veces que sean necesarias hasta que te quede clara y te invito a que elabores y practiques cómo referenciar tus documentos. Bye.